El viento aullante atravesaba a Cross como cuchillos invisibles mientras caminaba con dificultad por la nieve crujiente de la naturaleza salvaje de Alaska. Su equipo fotográfico le pesaba sobre los hombros, pero también la promesa de capturar las raras imágenes polares en su hábitat invernal. La temperatura era muy inferior a la que pronosticaban los pronósticos meteorológicos, y su aliento formaba densas nubes en el aire frío. Siempre encontraba consuelo en los parajes más implacables de la naturaleza. Como fotógrafo de vida silvestre, buscaba los momentos donde la belleza y el peligro se fundían. Pero esa noche, mientras la oscuridad caía sobre el infinito paisaje blanco, empezó a preguntarse si su pasión lo había alejado demasiado de la seguridad. Su refugio de emergencia estaba a un paso, y la ventisca que lo había amenazado durante todo el día finalmente desató su furia. La nieve azotaba a su alrededor en violentas espirales, impidiéndole ver más de una. Unos metros más adelante, Eason se ajustó la capucha y siguió adelante, siguiendo la tenue luz de su frontal que apenas penetraba la pared blanca. Entonces la vio. Una extraña luz azul latía a través de la nieve, como nunca antes había visto. Parpadeaba y danzaba, como si le llamara a través de la tormenta. En contra de su buen juicio, Eason se sintió atraído por la misteriosa iluminación. Sus instintos de fotógrafo superaron su entrenamiento de supervivencia mientras abría paso entre un bosque de pinos nevados. La luz se volvió más brillante y definida. Lo que descubrió le hizo cuestionar su cordura. Allí, en un pequeño claro, se encontraba lo que solo podría describirse como una nave espacial. Era elegante y cristalina, como una obra de arte tallada en hielo, pero estaba claramente dañada. Marcas de quemaduras recorrían su casco y un ala estaba completamente destrozada. Allí, Eason se acercó con cautela, olvidando su cámara mientras el miedo y la ansiedad luchaban en su pecho. La nave era quizás pequeña, del tamaño de un coche grande, y parecía estar hecha de un material translúcido. Captaba y reflejaba la luz desde su interior. Al rodearla, notó una pequeña figura acurrucada en su base. Casi se le paró el corazón al darse cuenta de que era una persona, o al menos algo personal. Era diminuta, no mayor que una niña, pero sus proporciones eran inconfundiblemente adultas. Su piel tenía un sutil tinte azul que parecía brillar en el aire frío, y su cabello caía sobre él, ondas plateadas alrededor de sus delicados rasgos. Vestía lo que parecía un traje ajustado hecho del mismo material cristalino que su nave, pero estaba roto en varios puntos, y temblaba violentamente mientras sus ojos percibían a Eason alterando el mundo a su alrededor. Sus ojos eran grandes y luminosos, de un violeta intenso que parecía contener la profundidad del espacio mismo. Había inteligencia y dolor en ellos, y algo que parecía esperanza. «Por favor», susurró en un inglés con acento. Su voz como campanillas de viento al unísono. «Brisa suave. Hace tanto frío. Por favor, déjame entrar también en el saco de dormir». De Eason. Comenzó el entrenamiento de guía de naturaleza. Hipotermia era hipotermia, independientemente de la especie que la padeciera. Rápidamente se quitó la mochila y recuperó su despertador de emergencia. Saco y saco de dormir. Su movimiento fue rápido y eficiente, a pesar de la conmoción. «Estás herida», dijo con suavidad, arrodillándose a su lado. «Necesitamos calentarte». La pequeña alienígena asintió débilmente. Sus labios se pusieron azules de frío. «Mi nave». La calefacción se apagó cuando nos estrellamos. Llevo horas aquí esperando que me rescaten, pero mi gente no sabe dónde estoy. No se detuvo a preguntar. Imposibilidad de la situación. La ayudó a ponerse de pie, sorprendido. «¿Cómo?», preguntó, y la condujo a un lugar protegido por los árboles. «Rápido». Preparó su refugio improvisado y creó un pequeño pero efectivo descanso para cambiar pañales. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras sacaba el saco de dormir. «Pixie». «Contestaré», respondió ella, y añadió. Al ver su expresión, «No es mi nombre real, pero así me llaman en su idioma. Mi nombre real suena como el tuyo. No puedo hablar». «Soy Zenon», dijo él, abriendo el saco de dormir. «Necesitamos compartir el calor corporal para que no pasen frío. ¿Te parece bien?». Pixie asintió. Agradecida, se metieron juntos en el cocón aislado. Un momento. Sus cuerpos estaban cerca, y se sorprendió de la naturalidad con la que encajaba con él, a pesar de su naturaleza alienígena. Se sentía como en casa. Su pequeña figura se acurrucó perfectamente en el espacio junto a él. Suna estaba terriblemente fría. Su piel se extendía como hielo contra la suya, pero gradualmente, como su calor corporal,
comenzó a descongelarse. El espacio a su alrededor comenzó a derretirla. Sus temblores disminuyeron lentamente. Con un suave suspiro de alivio, se apretó más contra él. «Gracias», susurró contra su pecho. «En mi gente, compartir el calor se considera muy importante. En el equipo, eres más amable de lo que crees». Eason sintió una extraña punzada en el pecho ante sus palabras. Había algo en Pixie que lo atraía más allá de la naturaleza milagrosa de su encuentro. Irradiaba una energía gentil que lo hacía sentir más tranquilo que en años. «¿De dónde eres?», preguntó en voz baja, rodeándole con el brazo sus pequeños hombros. «Claramente, de lo que ellos llamarían la galaxia del Andrómetro. Es un mundo helado, similar a su Ártico, pero nuestra tecnología suele protegernos del frío. Cuando mi nave sufrió daños, perdí esa protección». Su voz se tornó triste. «Estaba en una misión diplomática, intentando contactar con su gente, pero me estrellé antes de llegar a su civilización». «Misión diplomática», Pixie. Sus ojos violetas reflejaban el suave brillo de su nave dañada. «Mi gente lleva tiempo observando la humanidad. Yo llevo tiempo observándola. Les ha impresionado su resiliencia, su capacidad de encontrar la belleza y el amor incluso en las condiciones más duras. Queríamos contactar, aprender unos de otros. Allí yacían, compartiendo calor e historias». Isen se sintió fascinada por esta pequeña alienígena. Habló de mundos lejanos y civilizaciones avanzadas, pero también de soledad y la necesidad universal de conexión. Su gente, explicó, vivía vidas largas, pero a menudo luchaba con los profundos lazos emocionales que parecían surgir de forma natural. «Claro, para los humanos. Llevamos miles de años aquí», dijo. «Dibujan suaves patrones en nuestros pechos, pero rara vez experimentamos lo que llaman amor. Se considera una debilidad de mi especie, una emoción ineficaz». «¿Lo crees?», preguntó Eason, sorprendida por lo protectora que de repente se sintió. Pixie guardó silencio un largo rato, un momento antes de que yo respondiera. «Solía hacerlo, pero yacer aquí contigo, sentir calor por ti, la primera vez desde mi accidente. Empiezo a entender de qué escriben tus poetas. Esta sensación de seguridad, de conexión con otro ser». No se sentía débil en absoluto fuera de su refugio. La ventisca arreciaba, pero en su cocón compartido, algo mágico comenzaba a florecer. Eason acarició el cabello platado de Pixie mientras flotaban, maravillándose de su suavidad como la luz de la luna. Eason susurró soñoliento. «Sí, te quedarás conmigo incluso después de que pase la tormenta». La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones que aún no había comprendido del todo. Pero mientras Eason contemplaba a esta increíblemente pequeña alienígena que literalmente había caído de las estrellas en su vida, supo la respuesta. «Mientras me necesites», prometió, dándole un suave beso. Hasta el punto en que el tronco les reclamaba, ambos durmieron abrigados el uno al otro contra el frío de Alaska. Ninguno podía imaginarse lo mucho que cambiarían sus vidas. La tormenta que azotaba el exterior era solo el comienzo de su viaje juntos, uno que desafiaría todo lo que creían saber. Amor, creían conocer. La lealtad y las vastas posibilidades que existían entre las estrellas moldearon sus sueños. Pixie sintió un calor auténtico por primera vez en su larga vida. No solo por el calor del cuerpo de Eason, sino por algo más profundo, algo que su avanzada civilización la había convencido de que no existía. Y en sus sueños, Eason ya no se encontraba solo entre las estrellas en la inmensidad del espacio, guiado por ojos violetas que prometían una aventura más allá de su imaginación más descabellada esa mañana, que llegó con una quietud engañosa. Esto hizo que la tormenta de la noche anterior pareciera un recuerdo lejano. Eason despertó lentamente, consciente al instante del cálido peso que presionaba su costado. Por un momento, se preguntó si todo el encuentro había sido una alucinación provocada por la hipotermia. Pero entonces Pixie se despertó. En sus brazos, sus ojos violetas parpadearon para encontrarse con su mirada. «Buenos días», susurró, con la misma musicalidad que lo había cautivado la noche anterior. El tono azul de su piel se había vuelto más natural, y parecía mucho más saludable que cuando la encontró. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eason a regañadientes. Aflojó las ataduras en lugar de dejarla sentarse para que se estirara. Incluso por la mañana, con la luz filtrándose a través de su refugio improvisado, era impresionante en su belleza sobrenatural. «Mucho mejor, gracias». «Salud». Pixie sonrió, y la expresión cambió sus delicados rasgos. Por completo. Su calidez humana es extraordinaria. En AC,
procreamos. Calidez a través de la tecnología. Pero compartir el calor corporal crea más que solo calor físico. Ven antes. Eason sintió que sus mejillas se calentaban ante sus palabras. Toda la noche lo había hecho, cada vez más consciente de lo perfecta que era para él, de cómo su presencia parecía calmar a los afligidos. Una energía que solía llevar a uno a buscar la soledad en lugares salvajes. Deberíamos ir a ver su barco, dijo, intentando centrarse en asuntos prácticos. Quizás pueda ayudar con las reparaciones. Salieron de su refugio para encontrar un mundo transformado por la nieve y la nieve. A la luz del sol, todo brillaba como diamantes, y el aire era fresco y limpio. La nave de Pixie se alzaba en el claro como una escultura de luz estelar capturada. Su superficie cristalina reflejaba el sol de la mañana en brillantes patrones prismáticos. Mientras se acercaban a la nave, Pixie los dejó caminar. Sus pequeñas manos acariciaban las secciones dañadas con evidente cariño. «Ha sido mi compañera tuya durante más de 50 años», explicó. «Llamamos a nuestras naves naves corazón porque se convierten en parte de nosotros durante los largos viajes por el espacio». Eason la miró fijamente, asombrado. «¿Cuántos años tienes?» 237 de tus años, aunque todavía me consideran bastante joven para los estándares de mi gente». Ella rió al ver su expresión. «¿Te molesta eso? Sé que los humanos tienen muchas cosas. Vidas más cortas». Eason reflexionó sobre esta revelación. Para su gente, para los estándares humanos, probablemente era el equivalente a alguien de 20 y pocos años. «No me molesta», dijo. «De verdad, solo me hace darme cuenta de lo mucho que sé». «No sé nada del universo». Pixie activó un panel cristalino en el casco de la nave y aparecieron pantallas holográficas en el aire entre ellos. Los símbolos e indicadores eran completamente extraños, pero podía ver su creciente preocupación mientras los estudiaba. «El sistema de navegación está completamente desconectado», dijo con la voz temblorosa de preocupación, «y el sistema de comunicaciones está tan dañado que no puedo repararlo, incluso si pudiera hacer que la nave funcionara. No tengo forma de contactar con mi gente ni de navegar. A casa. ¿Cuánto tardarán en empezar a buscarte?» La expresión de Pixie se ensombreció. «Ansiosa. Se suponía que mi misión era encubierta. No esperaban que me contactara durante varios meses. No empezarán la búsqueda hasta entonces. Comienza, y aunque lo hagas, si mi carrera no funciona, puede que nunca encuentren ese lugar». Las implicaciones de su situación nos habían dominado a ambos. Estaba varada, posiblemente durante meses, en un mundo completamente desconocido. Eason tomó una decisión que sorprendió por su inmediatez. «Entonces quédate conmigo». «Yo», dijo con firmeza, «tengo una cabaña a unos 32 kilómetros de aquí. Está aislada, abrigada y llena de provisiones. Puedes recuperarte allí mientras averiguamos cómo proceder. Contacta con su gente». Los ojos de Pixie se deleitaron con sorpresa y algo. Esto parecía esperanza. «Harías eso por mí, incluso para saber quién soy». «Sobre todo para saber quién eres tú», respondió Eason, extendiendo la mano para tomar suavemente su pequeña mano. «Estás sola en un extraño. Mundo 11. No te dejaré sola para enfrentar esto. El viaje a...» Su cabaña duró 2 días, y esto adaptó cuidadosamente su viaje a la menor estatura de Pixies y su desconocimiento del terreno terrestre. Pero en lugar de frenarla, su presencia transformó la caminata en algo mágico. Lo observó todo, desde la nieve acumulada, las ramas de pino, hasta las huellas dejadas por los animales del bosque. «Tu mundo está tan vivo», dijo, mientras pasaban su primera noche juntos, que se cree que transcurrió principalmente en cuevas termales subterráneas. «La superficie es hermosa, pero Kark, aquí todo vive con energía y crecimiento». Habían caído naturalmente en la rutina de compartir calor, aunque ahora lo sentía menos como una necesidad de supervivencia y mucho más como una elección íntima. Mientras se acomodaban en el saco de dormir de Eason esa segunda noche, Pixie se acurrucó contra él con una satisfacción que le hizo saltar el corazón. «Eason», dijo en voz baja, «tus dedos trazan patrones en su pecho a través de su camiseta térmica. Entre mi gente, el contacto físico es raro. Lo consideramos primitivo, ineficiente, pero estar tan cerca de ti me lo hace sentir. Cosas que nunca supe que existían». «¿Qué clase de cosas?», preguntó, aunque sospechaba que ya lo sabía. La misma sensación crecía en su pecho. Desconocida, pero innegable. Seguridad, sí, pero más que eso. Una sensación de plenitud,
como si hubiera encontrado algo que no sabía que me faltaba. Ella levantó la cabeza. Sus ojos violetas eran sinceros. ¿Es esto lo que llaman amor humano? La pregunta flotaba entre ellos como un puente esperando ser cruzado. Ethan había estado enamorado antes, pero nunca así. Nunca de alguien que le hiciera sentir eso. Era como si descubriera emociones por primera vez. Creo que podría ser, admitió, extendiendo la mano para acariciar su cabello plateado. Nunca había sentido algo así. Entonces ambos exploramos territorio desconocido, susurró Pixie, inclinándose para besarla suavemente. Justo a su punto. El beso fue suave, tentativo, pero envió electricidad por ambos. Cuando se separaron, los ojos de Pixie estaban abiertos de par en par con asombro. Oh, suspiró. Ahora entiendo por qué. Tus poetas escriben tanto sobre besos. Ethan rió suavemente y la atrajo hacia sí. Esto era solo el comienzo. Pasaron el resto de la noche hablando en susurros, contando historias de sus diferentes mundos, mientras sus cuerpos generaban una calidez que no tenía nada que ver con la supervivencia. Pixie le cuenta sobre el yacimiento de cristales del glaciar este, sobre su trabajo como embajadora cultural, sobre la soledad de «pasé mi vida estudiando otras especies, pero nunca conecté realmente con ellas». Ethan contó sus propias historias de soledad, de preferir la naturaleza a la sociedad humana, de sentir que nunca encajaría del todo en el mundo en el que nació. Pero con Pixie en sus brazos, esa sensación de desplazamiento se desvaneció, reemplazada por algo que nunca se había atrevido a desear. Cuando finalmente llegaron a su cabaña, al tercer día, Pixie se quedó en un. Abrió la puerta y sonrió con genuina alegría. La rústica estructura, con su chimenea de piedra y muebles artesanales, representaba todo lo que su avanzada civilización había trascendido. Aún así, la encontró encantadora. «Es perfecta», declaró, girándose para mirarlo, con los brazos extendidos. «Se siente como un verdadero hogar». La primera semana juntos consistió en un borrón de descubrimientos domésticos y en la profundización de su conexión. Ethan le enseñó a Pixie sobre las costumbres humanas mientras compartían historias de galaxias lejanas. Sin embargo, cocinaron juntos comidas sencillas. Las necesidades dietéticas de Pixie eran muy diferentes a las suyas. Caminaron con él por el bosque nevado. Pixie observaba cada pájaro y ardilla que encontraban. Pero fueron los momentos de tranquilidad los que realmente los unieron. Juntos, pasaban las tardes acurrucados junto al fuego, leyéndose la colección de libros de Ethan. Por las mañanas, al despertar, se enredaban. Ninguno quería romper el hechizo de cercanía. Pixie es así. La risa llenaba la cabaña de música, o como la sonrisa de Ethan podía hacer que sus ojos brillaran como estrellas. «Tengo que decirte algo». «Algo», dijo Pixie una noche mientras estaban sentados juntos en el sofá, con la cabeza apoyada en su hombro a la luz del fuego, bailando por las paredes. «Mi gente vendrá a mí cuando lo haga. Esperarán que regrese con ellos». Ethan Arm se acercó más a ella. La idea de perderla lo acechaba en el trasero. Pero cuando lo oyó en voz alta, le dolió el pecho. «Y tú irás con él». Pixie guardó silencio un largo rato, jugueteando con los dedos en las arrugas de su camisa de franela. «Hace un mes, habría dicho que sí sin dudarlo. Mi vida entera pertenece a mi gente. Pero ahora entiendo lo que dejaría atrás». Levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Te amo, Isencros. Amo tu bondad, tu fuerza, tu forma de ver la belleza en la naturaleza. Amo cómo me hace sentir bien por dentro. Pero más que eso, amo quien soy cuando estoy contigo». «Yo también te amo», respondió, abrazando suavemente su rostro. En sus manos, más de lo que jamás imaginé posible. Hicieron el amor esa noche con una ternura que emanaba de corazones completamente entregados. A la luz del fuego, las diferencias de raza y origen parecían insignificantes comparadas con la conexión que fluía entre ellos. La piel de Pixie parecía brillar con luz interior mientras Ethan trazaba suaves trazos sobre sus hombros y espalda, mientras sus suaves gemidos de placer eran como música para sus oídos. Después, mientras yacían entrelazados en su cama, Pixie dibujó círculos perezosos en su pecho. «Pase lo que pase cuando llegue mi gente», susurró, «quiero que sepas que me diste mayor regalo de mi larga vida. Me enseñaste lo que significa vivir de verdad». Afuera, la nieve volvía a caer, pero dentro de la cálida cabaña, dos corazones latían en direcciones opuestas. Mundos latían en perfecta sincronía, sabiendo que su tiempo juntos era precioso y posiblemente limitado,
pero decididos a aprovechar cada instante. Habían pasado 3 meses desde que Pixie se estrelló en Alaska. La naturaleza y su amor se habían profundizado hasta convertirse en algo que desafiaba las fronteras entre los mundos. Tini, la chica alienígena que una vez fue tan frágil y fría, ahora se movía con elegante confianza por su cabaña. Sentían su risa en cada rincón de su espacio compartido. Dorte nunca había sido más feliz, pero bajo la superficie de su felicidad doméstica, tanto como Pixie sentían el peso inminente de un ajuste de cuentas inevitable. Su gente llegaría tarde o temprano, y cuando lo hiciera, su mundo perfecto se haría añicos la mañana en que todo cambiara, comenzando como cualquier otro. Pixie se acurrucó junto a Ethan. Su cabello platado se extendió por su pecho como la luz de la luna. El sol de principios de primavera se filtraba por las ventanas de la cabaña, y los pájaros cantaban su arca territorial en los árboles del exterior. Era apacible, normal, hermoso en su simplicidad. Entonces el cielo empezó a cantar. Empezó como un zumbido profundo, un zumbido que parecía provenir de todas partes a la vez. Una resonancia armoniosa que hizo vibrar las ventanas de la cabaña. Suavemente, Pixie abrió los ojos al instante, y todo su cuerpo se tensó al reconocerlo y algo que parecía miedo. «Están aquí», susurró, incorporándose bruscamente. «Vaya, me encontraron». Ethan sintió que el corazón se le encogía, pero se obligó a mantener la calma. Sabían que este día llegaría. Habían hablado de él sin parar durante las noches que habían pasado juntos. Eso no lo hizo más fácil. Se vistieron rápidamente y salieron a ver algo que habría sido imposible, creo, solo unos meses antes. 3 barcos flotaban en el cielo matutino, cada uno elegante y cristalino como la nave dañada de Pixie, pero mucho más grande. Descendieron lenta y elegantemente, captando y reflejando la luz del sol en luminosos patrones de arcoíris. «Una rueda glacial», dijo Pixie. Su voz sonaba tensa y nerviosa. «Enviaron al mismísimo consejo para traerme de vuelta. Esto es un gran honor o una señal de que lo soy». Con gran dificultad, la nave líder aterrizó en el claro donde aún se encontraba la nave dañada de Pixie. Su aterrizaje fue tan suave que apenas movió la nieve. Parte del pasillo se volvió transparente y emergieron 3 figuras, moviéndose con la fluida gracia que las había asociado con la gente de Pixie. 2 eran hombres, altos e imponentes, con la misma piel azul cristalina que Pixie, pero con rasgos que denotaban gran edad y autoridad. La tercera era mujer, más baja, pero irradiaba un aura de poder que parecía brillar en el aire a su alrededor. Las 3 llevaban elaboradas blusas. Estas no parecían haber sido talladas en estrellas líquidas. «Embajadora Pixie», gritó la mujer, y su voz se escuchó con claridad a través de la distancia que la separaba. «Llevan 3 meses desaparecidas. El consejo exige explicaciones». Pixie apretó rápidamente la mano de Ethan y dio un paso adelante con una dignidad que le recordó que era ella, a pesar de su altura y aparente juventud. Una diplomática, una civilización avanzada, la directora médica Weste, respondió formalmente, inclinando la cabeza en un gesto claramente respetuoso. «Me estrellé al acercarme a la Tierra. Esta humana, Ethan Cross, me salvó la vida y me ofreció refugio durante mi recuperación». Los 3 glaciares se acercaron, y éste los vio por primera vez. Pixies, gente, eran hermosos de una manera etérea, casi intocable, pero había algo frío en ellos que le hizo apreciar aún más la calidez de Pixie. La directora médica Weste. Su mirada se posó en Ethan con evidente curiosidad y algo que podría haber sido desaprobación. «Una humana», dijo, como si la palabra fuera de mal gusto. «Llevas meses viviendo entre estos seres primitivos». «Ethan no es primitivo», dijo Pixie bruscamente. Ethan sintió una oleada de amor por ella ferozmente, defendiéndose. «Su gente puede ser más joven que nuestros, pero poseen cualidades que hemos perdido. Compasión, profundidad emocional, la capacidad de amar incondicionalmente». «Amor», pronunció uno de los consejeros como si fuera un concepto ajeno, lo cual asumieron que podría ser. Embajadores, seguramente no se habían dejado contaminar por sus propias inestabilidades emocionales. Pixie levantó la barbilla desafiante, y en ese momento vio cada centímetro. La diplomática que la habían entrenado para ser. «He aprendido algo sobre el amor». «Sí, y he descubierto que no es una debilidad, sino una fortaleza que supera cualquier comprensión de nuestra gente». La tensión en la respuesta. El claro era tan denso que se podía cortar. Ethan pudo ver la conmoción y la decepción en los rostros de los miembros del consejo, pero también algo más. Quizás provocó que su sociedad,
cuidadosamente organizada, se viera desafiada por lo que Pixie había experimentado. Regresarán con nosotros de inmediato, explicó Weste. Se someterán a una purificación para purificarse de estas influencias humanas, y luego reanudarán sus deberes hacia nuestra gente. No, dijo Pixie simplemente, y la única. El mensaje resonó como una campana en el claro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isen pudo ver a los miembros del consejo luchando por procesar lo que acababan de escuchar. Al parecer, el rechazo no era algo que encontraran a menudo. No, la voz de West era peligrosamente baja. Embajadores, parecen haber olvidado sus renuncias. Sirven al Consejo Glacial y a la evolución de nuestra especie. Sus deseos personales son irrelevantes. Mis deseos personales se han vuelto relevantes, respondió Pixie, tomando la mano de Isen. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa estar verdaderamente vivo, sentirse completo. No renunciaré a esto, ni siquiera por el bien del servicio, sabiendo que probablemente estaba cometiendo un terrible error, pero incapaz de permanecer callado. Con respeto, dijo, con la voz serena a pesar de la magnitud del momento. Pixie lo tiene, eligiendo su propio camino. Los consejeros masculinos. De hecho, retrocedió como si los hubiera golpeado. El hombre habla al consejo. Uno de ellos dijo horrorizado, «Esta contaminación es peor de lo que temíamos». «Es el hombre que amo», declaró Pixie. Su voz resonaba con convicción. «Me mostró por qué nuestra gente ha perdido en nuestra búsqueda de la perfección. Hemos avanzado tanto que hemos olvidado cómo vivir de verdad». Vest entrecerró los ojos. «Peligroso. Abandonarás a tu gente, tu responsabilidad por este fugaz enamoramiento». «No es enamoramiento», dijo Pixie con firmeza. «Es amor, real, profundo y transformador. Y sí, lo preferiría a una vida de fría perfección». La situación de la palmadita pareció durar horas, pero probablemente solo fueron minutos. Finalmente, Weste volvió a hablar, con la voz cargada de decepción y lo que podría haber sido tristeza. «Muy bien, embajador, si no regresa voluntariamente, nos obliga a considerar otras opciones. Posee conocimiento vital para la seguridad de nuestra especie. No podemos permitir que se queden aquí sin más». Ethan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la montaña. «¿Confía en ella? Estamos estableciendo hechos». El otro asesor respondió con frialdad. «Embajador, usted conoce nuestra tecnología, nuestras debilidades, nuestros planes para contactarla en el futuro. Artículo. Este conocimiento no debe caer en manos primitivas». «Entonces llévenme», dijo Ison de repente. Las palabras incluso lo sorprendieron. «Si Pixie no puede quedarse aquí, iré con ella a su mundo». Tanto Pixie como los miembros del consejo lo miraron conmocionados. «Ison». «No», dijo Pixie con urgencia. «No entiende lo que ofrece. Los humanos no pueden sobrevivir en el hielo glacial sin un amplio apoyo tecnológico, y mi gente nunca lo aceptaría». «Entonces encontraremos otra manera», respondió Ison, apretándole la mano. «Quizás exista un mundo donde ambos podamos vivir, un lugar donde podamos construir una vida juntos». Por primera vez desde su llegada, él pareció genuinamente sorprendido. Ella observó a Ison con renovado interés, como si por primera vez lo viera como algo más que un simple obstáculo primitivo. «¿Dejarías tu propio mundo, a tu propia gente por ella?», preguntó sin dudarlo. Ison respondió, «Pixie es mi hogar ahora, donde quiera que esté». Un cambio en la expresión del presidente del consejo. Una grieta en su fría fachada, grabada en 200.000 años de civilización glacial. Nunca había presenciado tanta devoción. Quizás estas emociones humanas tengan algún significado. Después de todo, guardó silencio un largo momento, claramente luchando con la decisión. Afectaría a más que solo a las 4 personas que estaban en el claro nevado. Finalmente, volvió a hablar con su voz pensativa. «Hay un planeta», dijo lentamente, «en la zona neutral entre nuestros territorios y la zona de expansión humana. Fue terraformado por una especie que ya no existe. Templado y hermoso, capaz de albergar vida humana y glaciar. Se usó como instrumento diplomático, un lugar de encuentro, pero está prácticamente deshabitado». Y se sintió que su corazón se llenaba de esperanza. «¿Nos dejarías ir allí?» «El consejo tendría que aprobar tal acuerdo», respondió Weste con cautela. «Pero dadas las circunstancias únicas y el hecho de que la embajadora claramente no podía ser persuadida de romper su vínculo contigo, podría ser la mejor solución».
Ambos serían excelentes en cierto sentido, pero estarían juntos. Los ojos de Pixie se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de verdadera alegría. ¿Harías eso? Permitirnos encontrar nuestro propio camino. Lo soy. Weste comenzó a reflexionar y dijo, con lo que podría haber sido una sonrisa, que tal vez hay cosas que las especies pueden aprender de la humanidad. Después de todo, sus conexiones emocionales durante tiempos caóticos parecen crear una especie de fuerza a la que hemos olvidado acceder las negociaciones subsiguientes. El Consejo tardó horas en contactar a sus superiores e intentar aceptar la realidad de abandonar la Tierra para siempre. Pero ponerse el sol sobre la naturaleza salvaje de Alaska, ella había llegado a un acuerdo. Allí, Eason y Pixie serían transportados al mundo neutral con los medios para construir una vida allí y explorar lo que su amor podría crear cuando se liberaran de las limitaciones de sus dos sociedades. A cambio, Pixie serviría como embajadora informal entre sus pueblos y compartiría su perspectiva única sobre las relaciones entre los humanos y los glaciares. En esta noche, su última en la Tierra, Eason y Pixie hicieron el amor apasionadamente, intensificado por la inmensidad de lo que les esperaba. Dejaron atrás todo lo que conocían por la incierta promesa de construir algo completamente nuevo juntos. ¿Estás segura?, susurró Pixie mientras yacían entrelazadas. Después, entregarás todo tu mundo por mí. Eres mi mundo, respondió Eason simplemente. Todo lo demás es solo geografía. 3 días después, estaban allí, juntos en la plataforma de observación de un transporte glaciar. Vieron cómo la Tierra se encogía tras ellos hasta convertirse en un punto azul. Ante ellos se extendía lo desconocido, un planeta donde serían pioneros de una nueva forma de vivir, amar y ser. La pequeña mano de Pixie encontró la suya mientras contemplaban las estrellas, y se quedó mirando lo perfectamente que encajaba a su lado. Igual que la primera noche, cuando susurraron. Ella dijo que tenía frío y pidió compartir su calor. Sin arrepentimientos, preguntó en voz baja. Eason miró a su pequeña extraterrestre, su compañera en la mayor aventura imaginable, y sonrió. Solo que esperamos tanto. Comenzaremos nuestro verdadero viaje juntos. Cuando su nave saltó al hiperespacio, los llevó a su nuevo hogar, bajo las estrellas. Tanto Eason como Pixie sabían que habían tomado la decisión correcta. El amor, habían descubierto, era de hecho la fuerza más poderosa del universo, capaz de salvar cualquier distancia, superando todos los obstáculos y creando maravillas que ni la ciencia ni la lógica podrían. Explica. Su historia apenas comienza. Fin.